Buenos días, bendiciones, hermanos, hermanas. Primero vamos a orar a Dios. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, Señor, recibe nuestra alabanza, culto, adoración, porque tú eres digno de recibir honra y poder, alabanza. Señor, esta mañana nosotros venimos ante ti para alabar su nombre, sus obras. Al mismo tiempo nosotros venimos aquí a escuchar sus palabras para vivir una vida conforme a sus palabras en la familia, en la sociedad, en trabajo. Señor, abre nuestro corazón, nuestro oído, para que escuchemos sus palabras con un corazón suave y listo. Y también, Señor, ilumínanos para que entendamos bien la voluntad de Dios por medio de ese sermón. Señor, también te pido que cuide mi voz, mi sermón, mis palabras, para que solo predique la palabra de Dios y su voluntad. Señor, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo le invito a abrir su Biblia, Jeremías capítulo 5. Disculpe, Nehemías. Nehemías capítulo 5. Desde versículos 14 al 19. Vamos a leer Nehemías capítulo 5, del 14 al 19. ¿Lo tiene? Amén. Nehemías 5, 14 al 19. Vamos a leer antiponalmente, primero yo y segundo usted, hasta 19. También desde el día que me mandó a rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comieron el pan de gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron el pueblo y tomaron ellos por el pan, por el vino, más de 40 silos de plata. El pueblo, pero no lo hice así, causa de También en la obra de este muro restauraré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, también alrededor de nosotros estaban. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vinos en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí, para mí. Amén. El título del sermón de hoy es: los que temen a Dios son hacedores. Los que temen a Dios son hacedores. Los que temen a Dios deberían ser la sal y luz en el mundo.
¿De dónde viene el poder de los cristianos? Yo creo que viene de la práctica, de la buena fe en la vida. Cuando practicamos la fe, la palabra de Dios en nuestra vida, en la familia, en la sociedad, en la empresa, nuestra palabra acción tiene poder. Además, podemos influir para bien en quienes que nos rodean. La palabra clave de práctica de la fe es temor de Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, ¿qué viene a la mente primeramente? Lo que primero que viene a la mente es una práctica religiosa, como ir a la iglesia, orar a Dios, leer la Biblia, hacer un culto en la iglesia, extra. El temor de Dios a veces puede parecer desconectada de nuestra vida cotidiana en la sociedad. No parece haber ninguna relación entre cómo trabajar en la sociedad, en la empresa, cómo ganamos dinero o cómo aumentar la riqueza y cómo usamos este dinero, nuestras riquezas en la sociedad. Parece haber una desconexión a mayor, cómo utilizamos el poder, autoridad o privilegio que nos dan en el trabajo. Pero en la lectura, pero el capítulo 5 de Nehemías nos recuerda que el temor de Dios está relacionado con cómo ganamos dinero, cómo lo utilizamos, cómo nosotros usamos nuestro privilegio, autoridad en la sociedad. También nos dice que el temor de Dios está relacionado con la forma de tratar de resolver la injusticia social y también tratar de mostrar la misericordia de Dios a las personas que nos rodean. Vamos a ir al capítulo 5, Nehemías de capítulo 5, versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo, de sus mujeres, contra sus hermanos judíos. En el capítulo 5 comienza con gran clamor del pueblo con su esposa contra sus hermanos judíos, otros judíos. La comunidad judía que se había unido ante la amenaza de enemigo externo en el capítulo 4 de Nehemías, se vio envuelta en confusión debido a un asunto inesperado en el capítulo 5. En el capítulo 5 nosotros podemos que entre los judíos hubo gran crisis interno. Este conflicto debido a la brecha entre ricos, pobres, dentro de los judíos, sean intensificados. Debido a la mala cosecha, la gente, los judíos corrientes, se quedó sin alimentos para vivir y ellos también
tiene un deber de pagar impuesto al rey de Persia. Ellos, para hacer estas cosas, ellos no tienen dinero, por eso ellos hipotecaron sus tierras, viñas, para prestar dinero de otros judíos, nobles, oficiales, que tienen dineros. Sin embargo, cuando ellos no pueden pagar sus deudas, los que prestan dineros deben vender sus hijos, hijas, como esclavos a otros judíos, sus compatriotas. Al final, se levantó y se sintieron resentidos con sus hermanos. Esa fue una crisis grave que podría dividir la unidad de los judíos. Esta es una historia, primera historia en el capítulo 5 de Nehemías. Según Deuteronomios Levíticos, es contra la palabra de Dios que los judíos prestan dinero a otros judíos, sus hermanos judíos, y recibir usura. En otras palabras, los judíos que regresaron de Babilonia ahora están construyendo el muro de Jerusalén según la voluntad de Dios, con un corazón unido. Pero están viviendo según una manera del mundo, olvidándose la palabra de Dios en su vida real. Para recibir su deuda, los nobles, los oficiales, los judíos ricos no sentían ningún pecado para vender hijas de otros judíos como esclavos. Ellos solo tienen interés de ganar dinero, acumular sus riquezas, aunque otros hermanos judíos estaban pasando por difíciles, porque ellos no tienen dinero. Ellos perdieron todas sus riquezas para comprar comidas, para pagar impuestos. Cuando Nehemías escuchó el gran clamor del pueblo judío, ¿cómo reaccionó él? Según versículo 6, y me enojó en gran manera cuando oí sus clamor y estas palabras. Él se enojó. Él tiene razón para estar enojado. Cuando usted ha escuchado, ha visto un hecho, un asunto de injusticia en la sociedad, ¿cómo reacciona usted? Pero lo que yo quiero que nosotros pongamos atención es se sale siguiente versículos. Vamos a leer versículo 7. Entonces lo medité. Nehemías
tenía cuidado de expresar su enojo, su enfado. Porque expresar enojo emocionalmente puede hacer que el conflicto y la división en la comunidad sean más serios. ¿Qué están haciendo los judíos? Ellos estaban reconstruyendo el muro, las puertas, con un corazón unidos. Pero se ocurrió una crisis, conflictos entre los judíos. ¿Cuál es la tarea que tiene Nehemías? Él debía resolver hechos injusticias, manteniendo la unidad de los judíos. Por eso, primero, él lo meditó. Él consideraba bien cómo resolver conflictos, hechos. Él no puede ignorar la evidencia injusticia que había sucedido entre los judíos. Por eso, y también, él no puede tratar inmediatamente, fácilmente, estas cosas. Por eso, él consideraba bien como orar a Dios, buscar la sabiduría de Dios para resolver estas cosas. Después de pensar profundamente, él convocó una gran asamblea para tratar este asunto. Y él reprendió a los nobles y los oficiales. Como señaló también el acto de reventa de los hermanos que había sido rescatado con dificultades de manos de las naciones extranjeros. Él le dijo que sus hechos no es bueno y estaba oprimido de las naciones extranjeros enemigos. ¿Por qué? Porque todos somos las personas que temen a Dios. Tal vez por usura, los nobles, los oficiales, los ricos pueden ganar más dinero en la bolsa de los judíos pobres. Pero hechos no es bueno ante Dios. Un hecho que no temerá a Dios. Por eso Nehemías aconsejó que todos, incluido él mismo, vivirán el temor de Dios. Versículo 9, Dios no es bueno lo que haces. No andaréis en este temor de nuestro Dios, para no ser oprimidos de las naciones enemigas nuestras. Nehemías no solo reprendió a los nobles oficiales, sino también él trató de convencerlos. Versículo 10 dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y gano. Quitémonos ahora gravamen. Y os ruego, él lo mandó, ruego,
que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte de dinero, de grano, de vino, de aceite que demandáis de ellos como interés. Él pidió que los nobles oficiales devolvieran las tierras, viñas, olivas, casas, hipotecas. ¿Cómo los nobles oficiales pueden rechazar la propuesta de Nehemías? Ellos aceptaron la opinión de Nehemías. No solo ellos. Mira, Nehemías es una persona muy listo. Y versículo 12, y dieron todo, devolveremos y nadie le demandaremos, hacemos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a estos. Nehemías le pidió que tomara sello, jurar sus palabras ante sacerdotes, significa ante el Dios. ¿Cuál es el resultado de estos conflictos y crisis interno entre los judíos? Vamos a leer juntos versículos 13. Además, sacudí mis vestidos y di, así sacuda Dios de su casa, de su trabajo, y todos hombres que no cumplís esto, y así se sacudéis y vació. Y respondió toda congregación, amén, y alabaron a Jehová. El pueblo hizo conforme a esto. Una crisis que puede dividir, romper la unidad de los judíos. Una crisis que romper la obra de Dios se resolvió. Todas las congregaciones, todos los miembros de la congregación, todos los judíos se unieron otra vez. Ellos con un corazón alabaron a Dios. En nuestra iglesia, en nuestra familia o nuestra sociedad, tiene algún conflictos por brecha de los ricos y pobres. Tal vez algunas personas, una crisis económica es una chance de ganar dinero. Pero el temor de Dios no es aprovecharse económicamente de los débiles en las situaciones difíciles, sino ayudarlos. Santiago dice que la verdadera santidad ante Dios es visitar, cuidar de los huérfanos y de las viudades en sus tribulaciones. Y ganarse uno mismo sin mancha del mundo. ¿Qué es el temor de Dios en la sociedad, en nuestra vida cotidiana, en la empresa, en el trabajo, en la universidad? Temor de Dios es mostrar la misericordia de Dios a los débiles, a los que necesitan nuestras manos. Por eso, ese es el primer punto. Los que temen a Dios es hacedor.
¿Qué nosotros vamos a hacer? Mostrar la misericordia de Dios a los débiles que los rodean. Segundo, temor de Dios es vivir o trabajar una manera que quiera Dios en la sociedad. ¿Cuántos años Nehemías encarnaba como una líder gobernador de Israel? Según versículo 14, también desde el día que me mandó a rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 de rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Pero nosotros debemos prestar atención en el siguiente versículo. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan de gobernador. Comer el pan de gobernador significa recibir el sueldo, un salario de gobernador. Nehemías no ha recibido sueldo por parte del gobernador durante 12 años. Pero siguiente versículos, según siguiente versículo 15, nosotros podemos, el hecho de Nehemías, comportamiento de Nehemías no es normal. Los primeros gobernadores recibieron sueldos, ellos comieron el pan de gobernadores. Además, robaron el pueblo, comida, vino, dinero. No solo gobernadores, sus criados también oprimieron al pueblo. Sin embargo, Nehemías no explotó al pueblo. Además, sus criados no lo hicieron. Nehemías y sus criados trabajaban juntos. Se dedicaron a reconstruir el muros, las puertas de Jerusalén. Además, él dice que ni compró un pequeño terreno. Él dice que no compró una heredad. Creo que ustedes saben muy bien, en el tiempo de Nehemías, las distinciones de clase social eran muy claras. Además, era una época en la que el gobernador aprovechar su poder, su autoridad, su privilegio. Nadie puede oponerse a ellos. Él tiene un poder absoluto. No solo gobernador, también sus criados. Quería aprovechar un pequeño autoridad, poder o su privilegio. Ellos quieren ganar dinero por su poder, por su posición.
Por lo tanto, los gobernadores anteriores a Nehemías explotaban sin sentimiento de pecado la propiedad de pueblos. Y también los criados del gobernador también maltrataba al pueblo. Pero Nehemías no hizo estos. Además, él denunció su poder, su privilegio, autoridad como gobernador. Además, él quiere usar sus riquezas para ofrecer, para servir a los judíos que trabajan juntos con él. No importa cuál será su posición social, cuál será su nivel social. Él invitaba a muchas personas casi todos los días, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Él tiene un consentimiento de la dificultad de trabajo de los judíos. Nehemías no tiene ningún deber de usar su dinero para ofrecer las comidas, servir a los judíos corrientes, porque su posición política social totalmente diferente. Pero él no quiere aprovecharse de estas cosas para a sí mismo. Él quiere usar este poder, este dinero, esta autoridad, privilegio, quiere usar para servir, ofrecer a los judíos. Él era dado buen ejemplo de un hombre que teme a Dios, a su pueblo. Los cristianos pueden ocupar una posición privilegiada en la sociedad. No solo una presidente, una voz de una empresa o algún CEO, o los jefes de instituciones públicas de gobierno gozan privilegio. Los empleados de una empresa, unos funcionarios públicos de gobierno, también pueden disfrutar, aprovechar sus privilegios. Usar privilegio no es pecado, pero ¿qué es el problema? Estas personas utilizan su privilegio para engañar, explotar o abusar a otras personas para sus propios beneficios. Tal vez ellos piensan como es como un hecho. Había hechos. Casi todos los funcionarios públicos. Es una práctica natural. No solo yo, él y ella. O una persona que trabaja antes que yo ha hecho lo mismo. Es cosa normal, natural. Pero en realidad esto es una corrupción, abuso y injusticia ante Dios. Usted, creo que hay unas personas en aquí, ha leído un artículo de Pastor Miguel Núñez, el pastor de República Dominicana.
Él escribe un artículo como América Latina necesita reevangelización. Reevangelización. ¿Por qué? Pero este artículo no solo se aplica a los países en América Latina, todo el mundo viven los cristianos. Pero él escribe esto después. Mira, según datos, el cristianismo se crece muy rápidamente en América Latina. Algunos países 35, 40, casi mitad de población son cristianos. Pero según sus palabras, Miguel Núñez, aunque el cristianismo se crece rápidamente, aunque 35, 40, 50% de poblaciones son cristianos, pero sigue existiendo la corrupción, abuso, injusticia en la sociedad. ¿Dónde están cristianos? ¿Dónde está la transparencia de Cristo? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Cómo podemos los cristianos demostrar la justicia de Dios en la sociedad? ¿Cómo usted y yo, como cristianos, demostrar una vida de temor de Dios en la sociedad? Una empresa, una institución pública. Privilegios sociales políticos no deben utilizar solo para el propio beneficio, sino que debe utilizar para cuidar de quienes nos rodean, especialmente de aquellos que son socialmente vulnerables. Muchas cosas, los privilegios sociales políticos suelen estar vinculados a las ganancias económicas. Por eso, los cristianos que temen a Dios deben considerar bien cómo ganar el dinero y cómo usar su dinero. Además, cómo aprovechar su autoridad o su privilegio que le da la sociedad. Debemos recordar la confesión de Nehemías en el versículo 15. Cuando vimos en nuestra sociedad, empresa con escuelas. Última parte del versículo 15. Vamos a leer juntos otra vez el 15. Por los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Vamos a leer juntos. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Yo no voy a hacer. Yo no he hecho así. ¿Por qué? Porque yo, un hombre de temor de Dios. Yo, una mujer de temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es vivir, trabajar en la sociedad de una manera
una manera que quiera Dios. Últimamente, yo quiero que nosotros leamos juntos el versículo 19. Vamos a leer el versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Temor de Dios es práctica la fe en la sociedad y esperar la recompensa de Dios. Nehemías no esperaba alabanza ni compensación de la gente, la judía, sino que confiaba en Dios y esperaba solo su gracia. Cada vez que Nehemías tenía que decir algo, primero, él oraba a Dios. Los que temen a Dios, buscan a Dios antes de leer cualquier cosa. Al mismo tiempo, Nehemías oró a Dios para que recuerdara lo que había hecho por sus pueblos. Y le pidió a Dios que le diera gracia, se base a sus acontecimientos. Antes de hacer algunas cosas, Nehemías oró a Dios y también él tenía una esperanza, él tenía una fe que Dios ha visto lo que ha hecho y según su comportamiento Dios va a dar gracias a él. La interés que tiene Nehemías no es un aplauso de la gente. La palabra de alabanza de sus pueblos. Él siempre se enfoca la revolución de Dios, la reacción de Dios. Él esperaba que Dios lo reconociera. La única recompensa que él esperaba es la gracia de Dios. Porque nosotros, aunque creemos en Dios, tememos a Dios, no hacemos lo que quiera Dios en nuestros ambientes, en nuestra sociedad? Porque nosotros tenemos muchos intereses de reacción, la palabra del mundo. Nosotros tenemos miedo que recibir la crítica, burla del mundo. O en otras palabras, nosotros queremos recibir el aplauso del mundo. Es bueno, pero para recibir el aplauso del mundo, a veces nosotros dejamos el aplauso de Dios. Pero Nehemías no. Él solo quiere recibir la recompensa, el aplauso, la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque él conoce bien quién es el Dios. Pero es el capítulo 4, Nehemías, también hay una oración de Dios. Y él llamó a Dios como Dios nuestro. ¿Por qué? Es una crisis grupal. Por eso él quiere todos los judíos oraban juntos a Dios. Por eso él usa un título, Dios nuestro, nuestro Dios. Pero capítulo 5 es asunto personal. Por eso él oró a Dios, mi Dios, Dios mío. Dios mío.
Para Nehemías, Dios no era un ser abstracto, sino un ser concreto y personal. Él conoce bien quién es Dios. Aunque él ha trabajado como un gobernador, una figura pública, pero él personalmente consideraba que la evaluación de Dios, de su obra, es más importante que la de las personas. ¿Dónde ponemos nuestras miradas? En la palabra del mundo, la aplauso del mundo, o en la palabra de Dios, la evaluación de Dios. La razón por la que Nehemías renunció su privilegio y ese sacrificio para cuidar su pueblo y reconstrucción, los muros, las puertas, fue la alabanza, la evaluación de Dios que hacía de él. ¿Qué es Dios para Nehemías? Es un Dios que recuerda todas las cosas que ha hecho Nehemías para Dios. Y un Dios que va a dar las gracias a él. A veces la gente no podría saber los sacrificios, las dedicaciones que nosotros hemos hecho por ellos. Y también el mundo tal vez no podría saber nuestra dedicación para apoyar a los débiles en la sociedad y ayudar a los necesitados. O a veces nuestra dedicación, sacrificio, no se va un buen resultado en el mundo. Pero nosotros, los cristianos, no es necesario sentirnos decepcionados. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que se acuerda de todas las cosas que nosotros hemos hecho para Dios, para los pobres, débiles, para mostrar la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Dios siempre recuerda que usted y yo hemos hecho para el reino de Dios, para nuestras iglesias, para nuestros hermanos o los hermanos pobres, vulnerables, necesitados en nuestra sociedad. Por eso, los que temen a Dios, practica su fe en la sociedad y espera la recompensa de Dios. Siempre Jesús le dijo que sus discípulos deberían ser la sal y la luz en el mundo. Dios nos llama como sal y luz en el mundo. ¿Qué es el temor de Dios? Hacer una papel de sal y luz a mi familia, en mi barrio, en mi empresa, en mi trabajo, en la sociedad que nosotros permanecemos. Nosotros no cambiamos el mundo dramáticamente, radicalmente por nuestras vidas, pero seguimos trabajando como un papel de sal y luz
como una persona que teme a Dios. Yo creo que nuestro barrio, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país se convertirá como reino de Dios, poco a poco. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, Señor, Dios nos llama como una sal y luz del mundo. Señor, nosotros queremos mostrar la misericordia de Dios, la justicia de Dios al mundo como un hombre que teme a Dios. Señor, pero nosotros tenemos miedo de mostrar su misericordia, su justicia al mundo, Señor. Pero nosotros pedimos su poder, su ayuda. Señor, ayúdanos, demos poder para que nosotros ser hacedor de su fe en el mundo. Y también, Señor, ayúdanos a conocer bien quién es Dios. Dios que nosotros creemos es un Dios que recuerda todo lo que hacemos y un Dios que nos da su gracia, su recompensa. Señor, gracias por salvarnos por la sangre de Cristo. Y Señor, gracias porque nos da un papel gran papel de mostrar su amor, su misericordia del mundo. Señor, ayúdanos para que nosotros pongamos en práctica su fe en el mundo. Señor, te pido que bendigas cada uno de nosotros. Señor, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.